Supermanu, querido mío, arriba ese ánimo, coño. ¿Qué tal, Yolanda? Un placer. Temario. Ok, vamos con ellas, vamos con todas esas relaciones de hoy. Qué bien, que sea un poco locura. El día de hoy, salir corriendo, recoger a las niñas de la natación, venir hasta acá corriendo. ¿Qué tal, Yolanda? Un placer tenerte aquí. Pero lo he conseguido a las 8. Pensé que no, pero lo conseguimos. Ok, Yolanda, ¿alguna cuestión que querías hacerme? Muy bien. Pues bueno, como el lunes tuvimos este apagón aquí en España y al ir a guardar todo lo que vimos en el directo y no pude, se me fue la luz, se me cortó, cuando lo fui a reiniciar ya se cortó, ya no hubo manera de recuperarlo, pues creo que es un tema sumamente interesante y realmente no sé por qué la tipología de ese tipo de paciente, al menos a mi consulta viene muchísimo. O sea, es ya cuando me están diciendo determinados síntomas, yo estoy pensando, estos síntomas tienen relación con esta serie de, seguramente, estructuras que están generando estos trastornos y estas adaptaciones en el paciente. Entonces, como bastantes de vosotros y de vosotras me habéis mandado mensajes, por favor, no pude estar, por favor, repítelo, y dado el pollón que se montó aquí el lunes, que fue un espectáculo ver toda España en la calle y demás. Claro, Yolanda, es que no hubo manera, fui a grabarlo, ¡boom! Me entró, se me fue la luz y al reiniciar otra vez Instagram, nada, no hubo manera. Entonces, bueno, entonces vamos a ver. Yo creo que seguramente que vamos a hablar de muchos pacientes y seguramente que a muchos de vosotros y de vosotras va a empezar a haceros ¡pum! Vais a decir y vais a ver y vais a decir, ostras, este paciente, Paco tenía estos síntomas, Paco tiene justo esto que me está comentando Raúl, estoy seguro de que esto va a estar relacionado con todos estos síntomas. Todos estos síntomas los vamos a transformar poquito a poco en soluciones terapéuticas. No lo dudéis, estoy seguro de que esta clase os va a ayudar a ver ese 30, 35, 40% de los pacientes que no has podido. Y a lo mejor no solo tú, sino que te lo ha derivado tu compañero de clínica porque, oye, que es que no sé qué hacer con este, que ya le he hecho absolutamente de todo y está prácticamente igual. Entonces, seguro que con todos los detalles que vamos a ir marcando en el día de hoy, tú vas a empezar a relacionar todos esos síntomas con soluciones terapéuticas. Todas esas relaciones, todos esos comentarios que te hace el paciente y tú lo vas a ir vehiculizando en una serie de soluciones prácticas y clínicas. Vas a mejorar, te lo aseguro, tu diagnóstico de una forma abismal. Y cada vez, todos esos pacientes que vas viendo como tal y tal y tal, y este síntoma y no sé cómo abordarlo ni cómo seguir con las herramientas que yo tengo, te va a cambiar completamente la forma de orientarlo. Así que no hay que tener miedo y hay que pensar a cambiar la forma de hacer las cosas, cambiar el diagnóstico, cambiar la forma de estructurar todo lo que es el proceso diagnóstico, la evaluación para abordar la terapéutica. Sí, es posible que dé paresthesis en el hombro, dependiendo de la zona en la cual estemos realizando el abordaje, Yolanda, hay veces que es posible que pueda dar dolor referido al hombro. Y ahora vamos a ver los procesos y por qué da ese dolor referido hacia el hombro. ¿Ok? Entonces, fijaros,
todos esos pacientes, ese saco de pacientes a los cuales no sé por dónde ir, vamos a empezar a decir, coño, estos síntomas que me está contando me apestan a este tipo de características de una forma estratosférica. Y cada vez tu diagnóstico va a ser muchísimo más rápido, más certero y sobre todo, querido y querida, mucho más eficaz. ¿Ok? Entonces, bienvenido a este directo en el cual vamos a estar hablando de todos esos síntomas, todas esas relaciones, todos esos aspectos, toda esa evaluación que te puedo estar diciendo simplemente desde el punto de vista estático. Por aquí probablemente va a haber una relación con el sistema respiratorio, con el sistema diafragmático. ¿Ok? Entonces, una de las relaciones que a mí más me volvió loco y es una de las cosas en las cuales he estado leyendo muchísimo, y a lo mejor podríamos decir que soy un poquito friki en todo esto, es en esta fascia endotorácica que a mí me rompió la cabeza y que me resultó tan sumamente interesante. Y ahora entendí, joder, la fascia endotorácica es la que nos está comunicando la parte respiratoria y todas esas posibles conexiones mioaponeuróticas con la región dorsal alta. ¿Te suena esto, querido y querida compañera, paciente que estás haciendo la exploración sobre las vértebras, sobre las apófisis espinosas? Tú lo vas haciendo poquito a poco, pim, 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 vas bajando, venga, para abajo, y estás viendo cómo el paciente está cambiando la cara, poniendo cara de dolor. ¿Cuánto te molesta aquí del 1 al 10? Me molesta un 6, un 7, madre mía. Desde el punto de vista de escala visual analógica estamos hablando de un dolor de tipo moderado o una sensibilización de tipo moderada. Pero querido, querida, es que son todas las dorsales altas. ¿Qué hacemos? Desde el punto de vista de la fisioterapia y la osteopatía clásica, le metemos un liftofazo ahí, placa, le metemos una manipulación y nos quedamos tan tranquilos porque existe una sensibilización. Pero tú debes de empezar a cambiar los síntomas de este paciente para intentar establecer una solución. Porque si manipulas ese segmento vertebral dorsal, después, en la siguiente consulta, te va a aparecer con los mismos síntomas. Te va a aparecer con la misma sensibilización y seguramente que con la misma cervicalgia. ¿Ok? Entonces, ten en cuenta que esta sensibilización metamérica de las dorsales altas está seguramente involucrada en algún tipo de alteración en la transmisión mecánica de las fuerzas procedentes de ese diafragma. ¿Ok? Entonces, si existe una disfunción de tu diafragma, hay una alteración en la mecánica respiratoria y sobre todo hay una alteración en la mecánica y en la transmisión de esta fascia endotorácica sobre tu región dorsal alta. Y esto es clave para ti. Es sumamente interesante porque estoy seguro que alguna vez te ha pasado explorando dorsales altas y de repente el paciente cambiando la cara. ¡Wow! Esto está sensible, pero ¿te duelen todas? Sí, me duelen todas. Querido, querida, cambia la forma de ver las cosas. Cambia esos síntomas que te está introduciendo el paciente, esa serie de signos, esos detalles desde el punto de vista de la exploración y cámbialos. Olvídate de la porción estructural. Olvídalo, porque si no lo haces vas a empezar a cometer errores. Y el paciente le vamos a generar una sobreestimulación de todos esos segmentos y les va a doler muchísimo más toda esa región. ¿Okay? Entonces, ten este aspecto y este detalle mioaponeurótico por el cual el diafragma, por sus tensiones, no solo en esa estructura funcional central, sino a través de todas esas conexiones entre el esternón, el triangular del esternón, el diafragma, la fascia del transverso del abdomen, como todas estas regiones
van a transmitir desde el punto de vista mecánico sobre tus torácicas altas. Y estarás harto y harta de manipularlas y de poner la tensión, incluso el paciente empezar, ¡buah! Y sabemos que cuando estamos colocando tensión mecánica, reduciendo el slack, y al paciente le duele, es una contraindicación terapéutica manipular las dorsales altas. Querido y querida, error que ya a partir de ahora tú no vas a cometer en absoluto. Con lo cual aquí lo tienes como el esternón, el triangular del esternón, diafragma y todo lo que sería ese transverso al abdomen van a estar conectados desde el punto de vista mioponeurótico y van a ser estructuras por las cuales va a haber un tiraje y una transmisión de todas esas fuerzas mioponeuróticas. Ten en cuenta esta región anterior, ten en cuenta el tórax, el mediastino, toda esta región anterior que va a tener, te lo aseguro, una influencia positiva en todos esos síntomas de tus pacientes, ¿ok? Estoy seguro de que todo esto te va a ayudar muchísimo. Con lo cual recuerda todo esto. Y esto lo debemos de tener sumamente dentro del disco duro sin quitárnoslo. El paciente que está en la derecha es el típico que te viene con un problema discal cervical. Es el típico que te viene con un problema facetario en la región lumbar, porque el paciente está aumentando la lordosis lumbar. Se sabe que si hay fisiológicamente un aumento de la lordosis lumbar, las facetas articulares de la región lumbar tienen una mayor compresión facetaria. Si hay mayor compresión, sabemos que los procesos artrósicos comienzan a dispararse de una forma exponencial. Te vas a hartar, querido y querida, de manipular esa L4, L5, L5, S1. Y el paciente va, siguiente sesión, a las 3 semanas, te va a decir que estuvo mejor un par de días, pero luego está igual. ¿Te suena o no te suena? Porque a mí sí. A mí sí me suena ese tipo de paciente, pero ya no cometo ese error. ¿Ok? Si veo ese aumento de la curvatura lumbar, con ese aumento de la compresión facetaria lumbar, olvídate de ese síndrome facetario con su clasificación internacional de enfermedad. Olvídate. Mira cómo hay una modificación de las presiones intraabdominales. Y eso lo tienes en los primeros directos que hice, en los cuales estuvimos hablando de la presión intraabdominal, el cambio de presión intratorácica, intraabdominal, y cómo esto, querido y querida, influye de una forma drástica en la expresión postural de tu paciente. Entonces, este proceso de aumento de cargas, o cambias la función de tu diafragma, o el paciente va a estar eternamente con ese tipo de disfunción. Y lo que ahora es una disfunción osteoarticular, más adelante se puede convertir en una patología lumbar, tipo hernia, protusión, hernias extruidas. ¿Ok? Entonces ten esto en cuenta. Hay que empezar a abordar y a realizar la labor preventiva. Y el que va a repartir correctamente las presiones sobre tu región lumbar, ya lo vimos, creo que fue en el tercer o cuarto directo, ahora mismo no recuerdo muy bien, el que va a repartirlo y el que te va a ayudar va a ser el diafragma, junto con esa función de coactivación con el transverso del abdomen y con el oblicuo. Cómo van a activarse en la inspiración y en la expiración, ambos cada uno, en un determinado movimiento. Y cómo ambos, los tres, van a ayudarte de una forma drástica a repartir correctamente las presiones sobre tu abdomen, y todo esto va a influir sobre tu mecánica lumbar. Con lo cual, fíjate, además, ten en cuenta este aspecto. Si hay un aumento de la presión del abdomen, ¿qué te parece si podemos pensar que ese aumento de la presión del abdomen puede estar generando trastornos sobre la esfera pélvica?
no es descabellado pensar que existan pérdidas de orina en chicas jóvenes, normalmente se ve más en chicas jóvenes, a la hora de realizar ejercicios, pues haciendo sentadillas, haciendo peso muerto, en definitiva, todo este ejercicio con pesas y con fuerza. Y que te digan, Raúl, yo no puedo evitar que se me escape algo de pis cuando estoy haciendo presión. Lo primero, ya sé que el diafragma no funciona bien. Y además, que seguramente que tendré que revisar ese suelo pélvico. Porque tiene que haber una coactivación de ambos. Cuando el diafragma baja, el suelo pélvico se tiene que distender. Y cuando el diafragma asciende en expiración, debe haber una pequeña contracción del suelo pélvico hacia arriba. ¿Ok? Con lo cual tiene que haber esas sinergias como si estuviéramos saltando sobre una cama elástica, para que no comiencen las disfunciones ni las patologías. ¿Ok? Entonces, fíjate, no solo esto, sino por este trastorno respiratorio, por este mal reparto de las presiones intratorácicas e intraabdominales, fíjate cómo va a haber un aumento de la cifosis dorsal. Fíjate cómo va a haber una anteriorización de los hombros. Fíjate cómo te puede venir este paciente que te suene una barbaridad. Es que me ha dicho mi fisio, mi médico de medicina general, mi traumatólogo, que estoy echado para adelante. ¿Ok? Y en este aspecto de anteriorización de la glena humeral y de la escápula comienzan a generarse los trastornos del manguito rotador. Comiencen a realizarse pequeñas inflamaciones por microtraumatismos. Es que tengo una calcificación del manguito. ¿Te suena? Previamente es posible que por esta anteriorización, esta cadena anterointerna de la cintura escapular, por esta restricción que tú estás viendo aquí en la derecha de tu diafragma y esa adaptación que hace todo el anillo mediastínico, fíjate, por este aumento de la cifosis, tú vas a tener una adaptación cervical. Y en un reparto correcto, si mi occipucio, si mi sexta vértebra dorsal y si mi sacro están dentro de la misma vertical, dentro de la misma plomada, hay un buen reparto de las cargas sobre las facetas y sobre el disco. Se habla de un 70% para el disco y se habla de un 30% para las facetas. Eso es lo óptimo. En esta situación en la cual hay una proyección anterior de la cabeza, estamos hablando de un posible aumento de las cargas sobre las facetas. Entonces, en este caso estaríamos hablando de un 50% de la presión para las facetas, 50% presión para el disco, con el cual ahora empiezan los fenómenos de artrosis interapofisaria que te estás hartando de ver en tu consulta. Claro que sí, qué buena conexión, Manuel. Pacientes con aumento de la curvatura, que la espondilolistesis no es nada más que la consecuencia de una hiperlordosis. La L5 comienza a irse para adelante. Técnicas sobre el diafragma, ejercicios respiratorios, buena equilibración del transverso del abdomen, muy buena apreciación, Manuel, excelente. Todo eso va de escándalo, porque los espinales van a comenzar a trabajar con menor espasmo. ¿Ok? Entonces, si yo reduzco el espasmo de los espinales porque mi diafragma comienza a tener un buen reparto de las presiones, un buen ascenso y un descenso, mi transverso del abdomen trabaja con mayor sinergia junto con los oblicuos, mi región lumbar va a sufrir menos. ¿Ok? Y es lo que pasa también sobre la región cervical. ¿Ok? Fíjate cómo en estos casos, de este 50% sobre el disco, 50% sobre las facetas, le vamos a meter, querido, un 20% más de presión sobre la faceta. Con lo cual, todos los fenómenos compresivos facetarios de deterioro articular se van a multiplicar. Y no te digo si el paciente está delante del ordenador, además así, con esa posición. ¿Ok? No es de extrañar que comiencen a fomentarse los mareos, la sensación de mareo, vertiginosa,
por ese cierre del espacio para la arteria vertebral. Acuérdate que la arteria vertebral va pasando por los agujeritos de las transversas y como hace un codo de 90 grados, pasa por encima de la transversa de C1 y se mete dentro del cráneo para conformar esa región vértebro-basilar. Con lo cual, querido, si tú estás así para adelante, echado para adelante, en hiperextensión cervical alta, estás disminuyendo el espacio y disminuyendo la capacidad elástica de esa arteria vertebral. Y ni qué te cuento de toda esa musculatura suboccipital, ¡buah! Le estás dando la posibilidad de empezar a generar un fenómeno de fisiopatología miofascial. La fascia está feliz, retraída. Si tú la retraes, está encantada. Me retraigo y el resto que se jorobe y que apechugue, ¿ok? Con lo cual, tened esto en cuenta siempre a la hora de abordar todos estos signos y síntomas cervicales y lumbares. No penséis lo primero en esto. Explorar al paciente, hacer una evaluación estática, hacer una evaluación dinámica y observar cómo es toda esa sintomatología. Te has hartado, querido y querida, de explorar las cervicales, las espinosas y observar una sensibilización. Toco las espinosas, esto es sensible. Osteopatía clásica, quiropraxia clásica, reviso el segmento, lo que vea que no va, le pego un zambombazo osteoarticular. Pues eso es un error. Si el segmento se mueve, estamos frente a una hipermovilidad. Y los procesos hipermóviles no están detrás de disfunciones osteoarticulares, con lo cual no es clínicamente objetivo, no tiene ningún sentido manipular esa cervical. No sirve para nada, al contrario, te vas a acordar de todos esos pacientes que tú has aprendido esa manipulación cervical y le has pegado una manipulación cervical y el paciente se ha encontrado algo después peor. Coño, después del tratamiento me tiré 3-4 días que estuve mucho peor. Eso nos ha pasado a todos y a todas, pero tú a partir de ahora vas a empezar a entender que eso puede ser un error y no lo vas a cometer. Y vas a entender una serie de conexiones desde el punto de vista neurofisiológico que ahora mismo están detrás de muchos estudios desde el punto de vista clínico. Y lo vas a entender y seguro que lo vas a empezar a emplear mañana con tus pacientes. Con lo cual, esta posición ya nos olvidamos, ¿ok? No está en el lado de la derecha. Observad, fíjate las dorsales como pum, 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 pum. Trazo una vertical y esa dorsal no se corresponde más o menos alineada con el occiput. ¿Ok? Lo ves en el lado derecha como el occipital está para adelante. Con lo cual aquí hay una hiperextensión de las cervicales altas y hay una pequeña cifosis que podríamos ver más abajo en la región cervical media e incluso cervicales más bajitas, más C6, C7. Todo ese aumento de la compresión interapofisaria está detrás de todos esos fenómenos artrósicos y posteriormente, si todo esto sigue en evolución, podría estar detrás de esa hernia discal que tiene tu paciente. ¿Ok? Entonces, uno de los claves que para mí es básica a la hora de entender todos esos pacientes con sensibilización cervical que te has hartado, pero ya no te vas a hartar, ya vas a comenzar a ser el terapeuta, el fisioterapeuta, el osteópata que va a marcar la diferencia en las terapias, porque esto ya va a empezar a entrar dentro de tu disco duro y no se te va a ir jamás, porque lo vas a empezar a ver y a poder practicar directamente mañana. Tú ves aquí, ves estos nervios, ves el corazón. Esto es uno de los nervios que a mí más me alucinó. ¿Y por qué he leído tanto referente al diafragma?
porque cuando yo hice mi ensayo clínico en osteopatía, allá en 2010, cuando empecé a realizar todo lo que es la propuesta de ensayo clínico, todo el comité ético, todas estas cosas, a mí me marcó mucho cuando nosotros pusimos un grupo control y un grupo experimental en pacientes con estreñimiento crónico funcional, arreglo a las normas de Roma, de los criterios médicos de Roma. Entonces, fue clave para mí que el grupo control solo respiraba y el grupo experimental respiraba y hacíamos unas manipulaciones sobre el colon. Y observamos que el grupo experimental tenía un impacto clínico moderado, elevado, pero lo que a mí más me reventó la cabeza fue, me cago en la leche, Raúl, ¿ahora qué hacemos? Que el grupo control, que solo ha hecho 30 respiraciones, ha tenido un impacto clínico. Disminuyó el dolor en la vértebra T12 en 0,98 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y el balance articular en flexión de tronco, no recuerdo muy bien, pero mejoró entre 5 y 6 grados de flexión de tronco. Tuvo un efecto clínico lo que yo estaba haciendo. Y teóricamente no tenía que hacer absolutamente nada, porque era el grupo control. Madre mía, y a mí esto ya me volvió medio zumbao y empecé a leer una barbaridad. Efecto terapéutico, el efecto de bombeo sobre el sistema linfático, que es lo que estaba generando ese diafragma. Cuando tú respiras y tú inspiras y tú expiras, que eso lo hemos hablado en el seminario, en el directo en el cual hemos hablado de retorno venoso, región linfática, estamos generando una movilización de hasta 1 litro de sangre. Entonces hay artículos en los cuales ya nos habla de que el diafragma se comporta como un corazón auxiliar. ¿Es esto importante en pacientes con insuficiencia cardíaca? ¡Wow! ¿Cómo no va a serlo, Raúl? Claro que sí. Es sumamente importante a la hora de realizar un proceso de rehabilitación de un infarto de miocardio. Claro que sí. Un paciente con una disnea, con bronquiectasias, con alteraciones respiratorias, un proceso adaptativo progresivo, por supuesto. Pero ahora estamos hablando, en la clase del 24, efectivamente, Luis, en la clase del 24, que me acaba de dar, porque, claro, todo esto son pequeñas pinceladas a todo lo que vamos a poder dar en una clase en directo el día 24 de mayo, creo recordar que es a las 8 de la noche. Las 8 o las 9 de la noche, no recuerdo muy bien, pero bueno, ya os lo iré comentando. En el cual vamos a abrir el campo para que tú, profesional de la salud, puedas tener muchas más herramientas a la hora de entender una herramienta desde el punto de vista no solo musculoesquelético, no solo de reparto de presiones, no solo de equilibración de mi faja abdominal, mi core abdominal, no solo una región musculoesquelética que conecta con mi región cervical, que conecta con mi región pélvica, que ya estuvimos hablando de toda esa relación con el suelo pélvico, sino con mi región lumbar baja. ¿Ok? Y además, muchos más aspectos desde el punto de vista neurofuncional, neurofisiológico, que vamos a ir poquito a poco desgranando en estos días. ¿Ok? Entonces va a haber muchísima información y te vas a dar cuenta que para ti tener todos estos detalles dentro del esquema armamentístico que tenemos que tener a la hora de abordar a nuestro paciente es básico, clave y sumamente útil. Con lo cual vas a entender la complejidad de este sistema y que no es lo que tú estás viendo en escuelas clásicas de osteopatía, en los cuales se ven las clásicas técnicas de tirar de las costillas para arriba en inspiración. Hay otras
estrategias, otras herramientas, otros mecanismos que vas a poder conocer para hacerte un profesional diferenciador. Y a partir de ahora van a ir a ti porque tú resuelves los síntomas. Resueltes toda esa sintomatología cervical, esto de aquí, es que me duele aquí, el trapecio, que te has hartado, coño, si es que la escápula está un poco para arriba, te has hartado de tratarla, desciendo el hombro, venga, neurodinamia, por aquí estoy mejor, hazme estos ejercicios en casa, perfecto, estoy un poquito mejor, pero joder, me gustaría estar mejor, llevamos 3 sesiones y tú estás pensando, me cago en la leche que no mejora el paciente. Pues no te preocupes porque todo esto el 24 de mayo vas a tener la luz a tantos pacientes que desgraciadamente están perpetuándose en tu consulta. Y seguramente esos pacientes que vienen derivados de otros compañeros para ver si tú puedes solucionar. Y toda esa decepción y ese malestar que nos genera y ese mal cuerpo que nos genera, vas a comenzar a cambiar toda esa sintomatología. Bien. Muchas gracias, Luis. Jope, qué honor tenerte en esa clase. Así es. Las mismas técnicas, si quieres resultados diferentes, y eso no me canso de decirlo en clase, no puedes hacer lo mismo. Cada paciente requiere de un tratamiento diferenciador. Hay características comunes que te van a llevar a determinadas estrategias terapéuticas, pero tú no puedes emplear los mismos tratamientos. Tienes que tener cuantas más armas, mejor. El que tenga sintomatología invasiva, venga, pues tratamos con invasiva. El que tenga sintomatología osteoarticular, tengo mi cajita osteoarticular. Pero el que tenga todo ese envoltorio desde el punto de vista diafragmático, no puedes eliminar, no puedes perder y no puedes no tener cada una de las estrategias terapéuticas que vas a poder aprender en este directo del día 24 de mayo, que va a ser sumamente revelador para ti. ¿Bien? Entonces, espero veros a todos y a cada uno de vosotros y de vosotras. Porque esta, querido y querida, es que si tú tienes pacientes con alteraciones estomatognáticas, ¡buah! Es que tengo un crujido articular cuando abro la boca. Perfecto. Vamos a ver osteoarticular. Venga, muy bien. Osteoarticular. Venga, pim pam. Hago los test. Muy bien. Oye, hay algo osteoarticular. Venga, decoaptación. Hacemos deducciones, musculoenergía. Perfecto. ¿Y qué hago si el paciente está igual después? Siguiente consulta. Que tengo el crujido, pero todavía tengo ahí una molestia. Fíjate cómo influye en el suelo de la boca. ¿Ok? Si entiendes que el ATM es un captor postural, ¿cómo no vas a tener en cuenta un músculo que participa de una forma tan sumamente primaria en el mantenimiento de la postura? ¿Ok? Fíjate para los cantantes cómo es tan importante y directamente relacionado con una buena fonación, con un buen cierre del esfínter superior, de la región de la glotis, cómo todo esto va a participar, este diafragma, en la fonación, en un buen reparto de presiones superiores. Con lo cual, para todos esos pacientes que tienen problemas, es que me quedo afónico, es que tal, es que cual. Empezamos a hacer todo el diagnóstico diferencial. A ver si tienes por aquí algún tipo de alteración digestiva. ¿Tienes una hernia de hiato? ¿Tienes reflujo? No, tal. ¿Será posible que el diafragma esté en disfunción? Plantéatelo, porque puede ser que esté abierto. Fíjate cómo está relacionado con la función cervical. ¿Te hartas de tener pacientes con cervicalgia? ¿Sí o no? Yo
prácticamente del 25 al 40% de mis pacientes son pacientes con cervicalgia crónica y en muchos casos con una mala orientación diagnóstica. Porque son los clásicos que exploramos desde el punto de vista de terapia manual las espinosas, realizamos el deslizamiento lateral y el paciente ya está medio asustado. Coño, esto no me manipules. Y yo, no te preocupes, ¿te duele? Y te dice, me duele una barbaridad, me pica, me escuece, me arde mis cervicales. Esa sensibilización de esas cervicales, ahora no te preocupes porque vas a entender todos esos pacientes que te estás tragando en la consulta. Yo me los tragaba antes. Ahora cada vez van entrando menos con todo esto que vas a aprender en estos directos y en el directo del 24 de mayo que vamos a hacer en sábado. Fíjate cómo está sumamente relacionado con la respiración. El diafragma proporciona el 50% del input inspiratorio. Si yo no inspiro correctamente, mi oxigenación tisular va a estar en disfunción. El reparto de presiones va a estar en disfunción y ya sabes que todo esto es el input directo para todos esos trastornos desde el punto de vista de la postura. Fíjate cómo va a alterar y va a generar una falta de estabilización pélvica y sacroiliaca que te has hartado de hacer el test de Gillette. ¿Verdad que te suena? Joder, al paciente lo de la porción baja de la región sacroiliaca, yo estoy haciendo los test, pero le duele justo en la articulación, pero es que, Raúl, yo no veo ninguna disfunción de movilidad. ¿De dónde narices viene esta sensibilización? Con lo cual, querido y querida, tú vas a empezar a cambiar la forma de ver las cosas. Y estos test osteoarticulares ya se han quedado completamente obsoletos. Si el test es negativo, no es la articulación. My friend, no lo es. Vete a otras cosas. ¿Ok? Estuvimos hablando del drenaje vascular, venoso, linfático, la estimulación de todo ese drenaje que se produce gracias al diafragma. Cómo se puede bombear, cómo el hecho de que el hígado coja sangre, entre comillas, y suelte sangre, todo ese bombeo vascular nos lo proporciona el diafragma. No pierdas esta herramienta, porque todos sabemos que toda esa porción supra e infradiafragmática está sumamente recubierta de receptores, mecanorreceptores, propioceptores, y también está llena de aparato de Golgi, receptores tipo 1B, que receptores que están sometidos y que responden a esa contracción. Con lo cual, si todos estos receptores, todos esos sensores, ¡wow!, tiene todo el diafragma, y ahora vamos a ver un mapita, ¿ok? De todos esos receptores van a estar descargando sobre mi región cervical a través de un mecanismo y de una autopista que te voy a enseñar. Ahora puedo pensar que todos esos pacientes con esas, ¡buah!, toco aquí en la región cervical, me lo noto súper sensible, y dices, en esos casos muchas veces te habrás quedado pensando, ¿manipulo o no manipulo? No manipules, ¿ok? Ahora lo vamos a ver. Fíjate, ¡buah!, fantástica imagen hecha en un ensayo clínico de los mecanorreceptores del diafragma. Y cómo aquí nos dicen cómo las diferentes porciones, ya sea la porción costal, la porción external y la porción de esas fibras vertebrales del diafragma, cómo conectan, madre mía, con C3, C4, C5 y hasta C6.
Querido C6, a ver si una epicondilalgia se puede tratar con el diafragma. ¿Qué te parece esto? No será la primera epicondilalgia crónica ni la última que se ha resuelto con un tratamiento manual del diafragma y con ejercicios respiratorios para casa. ¿Ok? Porque si esa C6 se mueve perfectamente, joroba, cuando yo estoy haciendo los PAs de Maitland, cuando yo estoy haciendo los deslizamientos laterales para implementar una disfunción osteoarticular, querido, querida, no hay disfunción. Con lo cual, si no hay disfunción, olvídate de manipular. Sigue los mecanismos neurofisiológicos que puedan estar estimulando vía aferente una sensibilización en esa C3 que te has hartado de manipular y que después estaba igual. Y a partir de ahora tú vas a cambiar tu forma de entender esos síntomas. Ya está completamente fuera. El chip fuera. Con lo cual, esa C3, C4 sensible, fuera. Con un buen test de movilidad no es osteoarticular. Es posible que exista una disfunción diafragmática que esté manifestando la información cráneo-cervical sobre esta región. Y hay artículos en monos que están viendo una sensibilización de mis niveles C1, C2, C2, C3 vía disfunciones torácicas y respiratorias. Con lo cual, ten esto en cuenta siempre a la hora de abordar ese paciente que te has hartado de tratar los suboccipitales. Yo el primero. Bien, con lo cual C1, C2, C2, C3 se puede sensibilizar cuando tu diafragma no está funcionando correctamente. Los fisios, los osteópatas, masajistas, quiromasajistas, preparadores físicos, médicos, enfermeras, estáis todos invitados e invitadas al directo del 24 de mayo. Gracias, Luis. ¿Ok? Entonces, todos podéis participar porque estoy seguro que toda la información que vamos a tener para ese directo os va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y os va a cambiar y va a ser un antes y un después en tu práctica clínica, diagnóstica y terapéutica. Te lo aseguro. ¿Ok? Entonces, aquí lo tienes. Con lo cual, tu forma de entender esas cervicalgias, tu forma de entender la sensibilización cervical, tu forma de entender las disfunciones estomatognáticas tienen que empezar a cambiar. Te has hartado de hacer masajitos sobre los maseteros, sobre el pterigoideo interno. Madre mía, ¿cómo tienes esto, Paco? Lo tienes fatal. A ver, masajito. Siguiente sesión, ¿cómo estás, Paco? Madre mía, es que, esto, fatal. Hostia, es que me duele la cabeza. Madre mía, cómo me duele por aquí en el mentón. Esto es tremendo. Qué horrible lo de los maseteros, Raúl. No me lo hagas. No me lo hagas lo de los maseteros. Esto puede estar detrás de un aumento del tono simpático del paciente. Y una de las vías para modular esta respuesta y para mejorar un buen entorno simpato-vagal es realizar un trabajo sobre la esfera respiratoria y diafragmática. Es una herramienta que te va a ayudar de una forma bestial a poder tratar, regular y ayudar a estos pacientes. Desgraciadamente, estos pacientes tienen que hacer cambios en su estilo de vida. No es lo mismo tratar a un paciente con un latigazo cervical, que son 3-5 sesiones. No es igual tratar a un paciente con un esguince de tobillo. Manipulamos escafoides, tal, cuboides, mandamos ejercicios de reeducación, tal, el astrágalo. No es lo mismo que tratar a un paciente que ya viene con trastornos del sueño, que viene con trastornos gastrointestinales,
que se levanta 2 veces por la noche, que encima por la noche hay veces que orina 2 y 3 veces, que tiene una hiperplasia benigna de próstata, que tiene una dismenorrea. ¿Me seguís? No es lo mismo. No podemos elegir las mismas estrategias terapéuticas. Pero dentro de, y os hablé de inestabilidad de tobillo y alteración de la función del diafragma, un ensayo clínico aleatorio controlado a doble ciego, muy bien ejecutado, en el cual te hablaba de eso. Puede tener esa relación, una inestabilidad del tobillo, y puede estar detrás de una alteración diafragmática. Ahí está. Y puede, en estos pacientes que te estás hartando de revisar las cervicales y cuando las revisas dices, me cago en la leche, ¿y ahora qué narices hago? Pues le trato con punción seca al trapecio. Perfecto, muy bien, el paciente se va con dolor post-punción, se encuentra un poquito mejor, pero luego después, desgraciadamente, querido y querida, estoy seguro de que una gran cantidad de ellos se va a encontrar igual. Y eso nos duele a nosotros, a nuestro ego. Nos duele, sí, nos podría facilitar la referencia del ensayo clínico. Si lo encuentro, no dudes que te lo muestro. Ahora lo tendré que encontrar. Porque he leído tantos artículos que muchas veces dentro de esta mente tan sumamente desordenada, no sé muchas veces dónde lo tengo, con lo cual intentaré encontrarlo. Y si lo encuentro, te lo paso encantado de la vida. Incluso al resto también. Entonces, fíjate cómo va a estar detrás de esa sensibilización de TURC3. ¿Qué es esto? Desde el punto de vista muscular, este trapecio que, madre mía, el punto anterior, qué dolor, está relacionado con mi segmento cervical C3, C2, C3. Fíjate como una vía de la sensibilización de ese nivel va a ser mi diafragma. Y esta es la vía que debes de conocer y no debes de olvidar. Esta es la vía por la cual se sensibiliza mi nivel C3, C4 y C4, C5. Como toda esa red de fibras costales, esternales, vertebrales está sumamente llena de receptores, porque el nervio frénico es entre un 35 y un 50% aferente. Que en la fisioterapia que a mí me dieron allá en el año 2000, el diafragma prácticamente solo tenía una función motriz. Y ya se sabe desde los años 60, 61, 62, aprox, que empezaron a hablar de esa vía aferente procedente del nervio frénico. Con lo cual, fíjate que a través de esos diferentes receptores que en el directo del 24 de mayo vamos a tener detalles sumamente reveladores. Y vas a entender cómo esta vía de conexión neurofisiológica no es solo una conexión neural, sino también puede ser una vía de conexión desde el punto de vista neuroinflamatorio. Y tú te estás hartando de escuchar detalles, paciente con 70 y tantos años e inicio de estadio de demencia senil, inicio de Parkinson, estadios iniciales de Alzheimer. Con lo cual, por aquí también hay una determinada vía que vas a poder aprender próximamente. Entonces, fíjate cómo a través de mecanorreceptores, receptores que tenemos también sobre esas uniones miotendinosas, receptores de tipo 3, ergotróficos y metabotróficos, como todas estas vías aferentes están constantemente mostrando a nuestro sistema nervioso central cómo está la posición de mi tórax y de mi abdomen, qué tensión respiratoria tiene mi diafragma, cómo está de fatigado. Todo esto es una red sumamente rica e interesantísima
que está bombardeando, pum, 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 vía aferente sobre mi nivel C3, C4, C4, C5, con lo cual yo ahora estoy empezando a entender esa trapezalgia, ya sea bilateral. ¿Te suenan esos pacientes que te dicen, madre mía, es que se me pone aquí y no se me va en toda la tarde? ¿Te suena? O ese paciente con dolor en el trapecio, con dolor en el deltoides, cara anterior del hombro. Has hecho un buen trabajo de reeducación y el paciente está mejor, pero todavía le duele. Resonancia magnética, bien, signos de degeneración, tendinosis, leve, discreta. Cuando ponen discreta es discreta. Afectación osteoarticular de articulación acromioclavicular, movilidad completa, pero hay como un dolor sordo, profundo. Aquí existe una vía de transmisión que no debes perder en cuenta. Con lo cual, os animo a que os apuntéis, a que comentéis diafragma para que os pueda mandar toda la información para apuntaros a ese evento que estoy seguro que os va a cambiar, porque yo me voy a encargar personalmente de que sea así, de que cambie vuestra forma de entender todas estas cervicalgias del paciente que os estáis hartando de tratar. Y que entendamos todo el entramado desde el punto de vista neurofisiológico y neuroendocrino que hay detrás de la función de tu diafragma y el de tus pacientes. Porque hay mucho que tu diafragma puede hacer por ti y no lo sabes. Pero no te preocupes que yo te lo voy a contar y lo vas a saber. Así que no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. ¿Quedó todo claro? Si hay inflamación abdominal, lo percibe, imagino. Eso es, Luis. ¡Qué gran aporte! Así es. A través de todos esos receptores metabotrópicos hay unos receptores específicos que perciben los procesos inflamatorios que están aconteciendo en tu sistema. Y toda esa inflamación va a acabar desencadenando una respuesta fisiológica de tu diafragma. Y a lo mejor esa respuesta fisiológica de tu diafragma es una alteración postural. Y estás hartándote de tratar esa alteración postural y detrás hay un proceso inflamatorio que te lo está mostrando estructuralmente, posturalmente tu diafragma. Qué bueno, pues si consigo que aprendas algo con lo muchísimamente que sabes y que me has transmitido, Luis, la verdad, me sentiré sumamente recompensado. No sé si os puedo ayudar en alguna cosita más. Con lo cual, es un sensor. Lo tenéis, todos esos cervicalgias mecánicas que movilizáis los segmentos vertebrales y los segmentos vertebrales están igual. Mi querido Alex, mi compañero del CEU de fisioterapia. Un besito, Alex. Al dormir, el dolor del diafragma al dormir y el vaso al caminar. No pillo lo que me estás diciendo, perdona. No lo he oído nunca. El dolor del diafragma al dormir y el vaso al caminar. Muchísimas gracias, Sandra. Cógele mucho cariño porque te va a ayudar de una forma estratosférica. No te preocupes que yo te voy a ayudar a que se convierta prácticamente en una obsesión terapéutica y diagnóstica. No eso, lógicamente, pero sí que tenemos que entender todos los mecanismos por los cuales nos muestra las disfunciones. Como muchos síntomas están detrás de alteraciones en mi diafragma. Y nos lo estamos comiendo todos. Pero tú, a partir de todos estos días,
ya vas a empezar a evitar todos esos errores terapéuticos en tu práctica clínica. Todo esto va a ser un punto en el cual va a aumentar todo tu mejora diagnóstica. Tengo dolor cervical en los hombros y en los trapecios. Fijaros que es segmentos cervicales C3, C4 y C5. Y en los dos. ¿Ok? Con lo cual es posible que exista aquí alguna alteración desde el punto de vista de la mecánica respiratoria. ¿Ok? Con lo cual, ¿alguna dudita más? Pregunta. Un honor teneros aquí, compartir esta información. Es un evento que es gratuito, va a ser un evento en Instagram, en el cual seguramente que es una disfunción de diafragma, sí, seguramente. Habría que ver qué tipo de mecanismo, lo que es la mecánica respiratoria, está en disfunción. Pero seguramente que hay un problema diafragmático, sí. Seguro. Entonces, si podéis compartir, el día 24 de mayo voy a estar en directo enseñándoos muchos más aspectos relacionados con el diafragma y sus disfunciones y la representación clínica que va a tener estos trastornos de este músculo tan sumamente interesante. Postural, vascular, reparto de presiones intratorácica e intraabdominal, regulador de las presiones del suelo pélvico. Te estás hartando de ver pacientes con alteraciones del suelo pélvico y a lo mejor se te está olvidando tratar el diafragma. Estás haciendo un trabajo espectacular en el suelo pélvico. No olvides el diafragma. ¿Ok? Nos vemos el lunes siguiente con más información, más directos, y ve apuntándote a este evento gratuito del 24 de mayo. Ese sábado me tienes que acompañar. Un besito enorme y muchísimas gracias. Nos vemos pronto.